Buenas noches. Ya es un lugar común decir que tenemos que mejorar sustancialmente en educación si es que queremos sostener la tasa de crecimiento alta que estamos teniendo estos años, si es que queremos seguir creciendo a ese ritmo en los próximos 5, 10, 15, 20 años, tenemos que tener una población mucho más educada, más tecnologizada, ¿no es cierto?, capaz de ingresar en nuevas actividades que nos den un lugar distinto en la economía mundial. Eso resulta absolutamente vital. Bueno, pues hemos tenido algunas mejoras, sin embargo, en los últimos años. La principal de ellas fue la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, que ha permitido introducir criterios meritocráticos en la carrera magisterial, de modo tal que el maestro pueda ascender y pueda ganar más dinero si es que pasa evaluaciones previas. Este proceso, sin embargo, hay que implementarlo bien, todavía tiene una serie de deficiencias, pero de hecho sería la causa principal por la cual ya empezamos a tener algunas mejoras en rendimientos en estas evaluaciones, estos exámenes que se toman a los chicos de segundo grado. Revelan que ahora estamos mejorando en comprensión de textos y en resolución de problemas matemáticos básicos. Es decir, ya hay una pequeña mayor proporción de alumnos que puede entender bien lo que lee, que puede resolver ciertas operaciones matemáticas o aritméticas correspondientes al segundo grado. O sea que hay alguna mejora, pero por supuesto se requiere mejorar aún muchísimo más, porque los déficits siguen siendo pues abismales, siguen siendo muy grandes. Entonces es necesario avanzar aún más rápidamente, es necesario no solamente destinar más recursos, sino orientarlos mejor dentro del sector de educación. Es necesario profundizar la reforma, embarcar al país entero en este cambio, que es un cambio realmente trascendental. Sobre todo eso vamos a conversar ahora con León Trachtenberg y Hugo Díaz, dos especialistas muy reconocidos en educación y que además formaron parte de este equipo de educación que junto con otros equipos sectoriales presentó una propuesta para mejoramiento de la competitividad del Perú en CADE. Recordemos, un conjunto de equipos coordinado por Luis Carranza dentro del Instituto de Competitividad de la Universidad San Martín de Porras. Hicieron un estudio bastante acabado del estado de situación y de qué es lo que hay que hacer en los próximos años para, transformar el nivel en el que estamos en educación. Con ellos vamos a regresar entonces después de una pausa. Y vamos a estar también hacia el final del programa con el ingeniero civil Jesús Puelles, quien es autor de un libro llamado Machu Picchu, Arquitectura e Ingeniería Inca, que tiene revelaciones interesantes acerca de cómo se construyó y para qué sirvió, cuál fue la funcionalidad real de Machu Picchu. Regresamos. Conéctate a internet desde tu smartphone de Claro por $1 al día. Con Claro lo tienes todo. Para que nada te detenga. RIMAC Seguros. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental. Adelante. 3 vasos de leche al día te ayudarán a crecer. Toma Leche Gloria. Chivas Regal, 18 años. Un toque de puro placer. Pontificia Universidad Católica del Perú. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. Tres vasos de leche Gloria te ayudarán para crecer. Con 3 vasos de leche Gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande. El Perú tiene una maravilla que es Machu Picchu. Expresión de danzas inigualables, paraíso de delicias gastronómicas. Su gente es trabajadora y creativa. Por eso debemos cuidarla, evitando riesgos. Las empresas deben contar con un plan de prevención. Es el primer paso para que no ocurran accidentes fatales. La vida de nuestros trabajadores no tiene precio. La seguridad y salud es tarea de todos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cuál fue la bebida más importante del Imperio Inca? Jacuchi, suya, buena cosa.
Uy. Anja o piascan, cascani. Es que de profesora, ajá chayaja, no paikuni, huesaita. La chicha de Jora, pues. BBVA Banco Continental presenta Mangas, el primer juego de gastronomía del Perú. Diviértete, sorpréndete y conoce respondiendo más de 6.000 preguntas sobre nuestra gastronomía. Llévatelo fácil y gratis comprando con tus tarjetas de crédito del BBVA Banco Continental, porque si te sale Mangas en el voucher, ganaste. No me conformes, adelante. BBVA Banco Continental. Y bien, tal como anunciamos, pues estamos ahora con Hugo Díaz y León Trachtenberg, expertos en educación, ya largamente conocidos por ustedes, con quienes vamos a hacer el balance de los avances ocurridos en el último año y en general hablar un poco de las perspectivas, de cuál debería ser la agenda quizá del próximo gobierno, ahora que estamos ingresando a un proceso electoral. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, quizás podemos comenzar con lo más inmediato, la famosa prueba PISA, bueno, hay interpretaciones diversas, según el gobierno pues hemos mejorado porque ya no estamos en el último lugar, y además en el nivel 1, el nivel más bajo, digamos más pobre, teníamos el 54% de los estudiantes. Esta es una prueba que se aplica creo que a quinto de secundaria, ¿no? Alumnos de 15 años. Alumnos de 15 años, perdón, alumnos de 15 años, sí. Entonces son como 500 o 600 alumnos evaluados. 54% de ellos estaba en el nivel más bajo y eso se ha reducido a un 36%, o sea que hemos mejorado, tenemos menos gente en el nivel más bajo, significaría que hemos mejorado, y hemos mejorado un poco en posición también, aunque en realidad, según leí una nota de León Trachtenberg, no lo hemos ganado a ninguno de los que participaron en la prueba anterior en la que participamos nosotros, del año 2001, ¿no? Sino que lo hemos ganado a unos nuevos que han ingresado. Bueno, podemos comenzar con eso, es decir, ¿la prueba PISA significa que estamos mejorando o no, Hugo? Bueno, indudablemente que las pruebas PISA es un indicador, no es el único, pero es un indicador importante porque nos ubica en el marco del escenario internacional, de ver cuánto hemos mejorado, cuánto no hemos mejorado, y como bien lo señalas, en términos de puntajes, en términos de desagregación de los resultados por niveles de rendimiento, hay ciertas mejoras, ¿no? Que se han producido, pero esas mejoras cuando se descomponen por sectores público y privado, por urbano-rural, ya nos muestran que los avances principalmente están en el sector privado por un lado, y por otro lado en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales también hay perdón, en las zonas urbanas, en las zonas urbanas, ¿no? O sea que la distancia no se ha resuelto. La distancia no se ha resuelto, las brechas entre público y privado siguen siendo las mismas, ¿no? En las pruebas nacionales que se aplicaron en el 2009 y que se publicaron este año, la diferencia de niveles de logro en el sector privado respecto del sector público era el doble, ¿no? Es decir, estamos mejorando indudablemente en la escuela pública, pero no al ritmo que debiese, y sobre todo que esas brechas se mantienen. Eso nos lleva a pensar de que quizás valdría la pena que algunos programas en los cuales el Ministerio de Educación o el gobierno está gastando tanto dinero, como es el caso de la capacitación, el caso de los textos escolares, tengan que ser evaluados en su impacto, ¿no? Porque estamos gastando más o menos entre textos y capacitación, algo así como 200 millones de soles al año, y no hay una sola investigación que nos diga... No se evalúa, pero hay una evaluación, la unidad de medición de la calidad no evalúa... La unidad de medición de la calidad lo que evalúa son los aprendizajes, pero claro, no evalúa el impacto de la capacitación. Entonces no sabemos si esa capacitación que está haciendo el ministerio realmente tiene un efecto positivo. Pero imagino que la manera de medir el impacto es... El impacto se da en los resultados, en los aprendizajes, pues si no, ¿cómo se podrían medir? Es que, bueno, si lo vemos por el lado de los resultados, lo que vemos es que los progresos en términos de resultados de aprendizaje
no compensan, digamos, la cantidad de inversión que se está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es bueno evaluar a través de sondeos con los profesores, a través de pruebas que se hagan con los profesores, cuánto aporta esa capacitación, por ejemplo, en las mejoras de las habilidades lectoras, de las habilidades matemáticas, de las habilidades científicas de los propios profesores. Claro. ¿No? Porque en la medida en que esas habilidades no mejoren, no van a mejorar las habilidades de los alumnos. ¿No? Leo, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Mira, a mí me parece que esta discusión de si hemos mejorado o no tiene un valor marginal, porque, digamos, es como decir, en una escala de 0 a 20, en escolar, digamos, si China o Finlandia sacan 20, Perú en el año 2001 sacaba 0,5 y ahora saca 0,5.3. Entonces tú dices, hemos mejorado. Bueno, es que, perdón, León, antes empeorábamos. Acuérdate, esa medición del 2004 comparada con la de 1999. No había otra. Comparada con la del 99. No, pero no había 99. O sea, la medición hubo una en 99. Pero no PISA. No, pero no me refiero a PISA, sino una evaluación que se hizo a nivel nacional, en que habíamos desmejorado pese a que los sueldos de los maestros habían subido. Sí. Entonces, antes desmejorábamos, ahora hemos empezado a mejorar o no. Claro, entonces mi pregunta es si tiene sentido, regresando a la metáfora del 0,5 o 0,5.3, decir que hemos mejorado o no. Porque si según esa hipótesis, dentro de 150 años estaremos más o menos en la media mundial, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que lo que hay que entender es lo siguiente: o somos complacientes, decimos, bueno, vamos a ir mejorando de a poquito, vamos a invertir un montón de plata, pero algo mejoraremos, casi por inercia. Y la otra es decir, tenemos que ser muy ambiciosos para que en plazos relativamente cortos demos saltos importantes en el mejoramiento educativo. La diferencia es que cuando tú partes del principio de que estás mejorando un poquitito, lo que hacen los gobiernos es más de lo mismo con un poquito más de dinero. O por aquí una capacitación y se acabó, pero más de lo mismo. En cambio, cuando tú dices, este modelo no sirve, hay que buscar otro modelo que nos permita saltar de 3 o 4 puntos cada quinquenio para llegar en 10 años a una media mundial que ya sería más interesante. En ese sentido es que las propuestas que utiliza el Ministerio de Educación actual, muy parecidas a las anteriores, es que han demostrado que ya no funcionan y que hay que empezar a pensar en otros términos para que de verdad la educación pueda dar un salto. Si tuviera que ser un poco tosco, digamos, en un comentario, yo te diría lo siguiente: peor no podemos estar, porque peor que los últimos, los penúltimos, ya no puedes estar. Lo que tenemos que hacer entonces es decir, si esto no funciona, ensayemos nuevas formas. Todo el tiempo nosotros nos desgastamos diciendo que, o los analistas, los comentarios diciendo, por ejemplo, que en la educación pública, Fe y Alegría es un sistema que permite que los alumnos tengan 30% de desempeño mejor que sus pares en la educación pública. ¿Gracias a qué? A que tienen la posibilidad de elegir a sus directores y profesores. Eso, por ejemplo, más la mística institucional, por supuesto, ya te está diciendo de alguna manera que si los colegios tuvieran la posibilidad de organizarse autónomamente para escoger a sus profesores dentro de los que hay en el mercado, entonces ya podrías conformar equipos más eficientes bajo el liderazgo de un director empoderado, y ya eso podría permitirte dar un salto respecto a lo que tienes actualmente. Los directores de un colegio de Fe y Alegría son escogidos por el colegio, claro, o son escogidos por Fe y Alegría. No, por Fe y Alegría, pues. Por Fe y Alegría, no por el colegio. O sea, el colegio pertenece a Fe y Alegría. No, ya sé, pero digamos, hay una organización central en Fe y Alegría que está planificando todo, que está gestionando todo. Él escoge a la gente para sus colegios. Sí, lo que tendría que plantear es un esquema de tipo Fe y Alegría a nivel nacional, claro, o varios Fe y Alegrías. O Fe y Alegría, o sistemas públicos privados, o sistemas, por ejemplo, en la zona rural, más de una vez se ha hablado de la efectividad que tuvo en su momento el CLAS para salud. Sí, así es. Bueno, no hay ninguna razón para que si la comunidad puede digamos, gestionar su servicio de salud básico, no pueda igualmente gestionar su servicio de educación, como se hace, por ejemplo, en Centroamérica, en algunos países, donde es la comunidad
que además es la propietaria del colegio porque es su terreno y es su construcción. El Estado lo que pone es el escudito nada más y un número, y entonces dice que es un colegio estatal. Entonces, en lugar de el Estado por ese escudo decidir quién va a ser el profesor, el que debe decidir es la comunidad, en función de su cultura, su idioma, sus necesidades, la cercanía del profesor, y entonces lo va a controlar. ¿Qué debe hacer el Estado? Decirle: tú tienes derecho a un profesor que cuesta, digamos, 2.000 soles. Toma los 2.000 soles, tú búscate tu profesor. Es decir, no es que el Estado renuncie al financiamiento, solo que el operador de la elección es la comunidad. Y entonces tú vas haciendo realmente cambios sustantivos. Pero mientras tú sigas diciendo, bueno, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía deciden si el colegio que está en la punta del cerro, en la frontera con Brasil, merece o no un profesor, cuando ni siquiera han llegado a 100 kilómetros de distancia el colegio para saber qué pasa ahí, qué necesidades tienen. En cambio, si tú le dices, toda comunidad en la cual hay, digamos, 10 niños, tiene derecho a un profesor, y se acabó. Y entonces tú haces la transferencia porque tienen derecho a un profesor, porque el derecho a la educación es del niño, no del profesor. Así es, de acuerdo. Bueno, se supone que en las leyes que se han ido dando, la ley del profesorado, la ley de educación, la ley general de educación, se ha ido en teoría transfiriendo un poco más de autonomía a las escuelas para que puedan tomar ese tipo de decisiones, pero aparentemente no la suficiente o no se aplica. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad poco se ha avanzado al respecto, ¿no? La autonomía es una autonomía de norma, ¿no? De papel, pero los centros educativos siguen siendo tan dependientes de las decisiones de la SUGEL, del Ministerio de Educación como antes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un diseño curricular que cada vez es más centralizado. Es mucho más centralizado que el que había hace 15 años. Sí, pese a la regionalización. Pese a la regionalización, ¿no? Por ejemplo, las horas en secundaria se han recortado de 1/3 de libre disponibilidad que había en el año 96 a solo 6 horas, de un total de 35. ¿No? La ley de carrera magisterial decía que son los centros educativos los que tienen que decidir con qué persona trabajar. ¿No? Pero prácticamente todo el proceso está concebido para que sea el Ministerio, a través de su prueba nacional, las unidades de gestión educativa local, las que prácticamente decidan quién trabaja. Pero ¿cuál es tu opinión acerca de la propuesta de León? Es decir, que en buena cuenta pasar de la educación, la gestión de la educación a las escuelas mismas. A las comunidades. A las comunidades. A las comunidades. ¿A los distritos? No, las comunidades de todas las zonas rurales. Las zonas rurales. Claro. A las comunidades campesinas. Claro, todas las comunidades. Claro, pero siempre y cuando estén organizadas en red, ¿no? Porque una escuelita sola no va a poder, digamos, manejar toda la autonomía. Sobre todo estamos hablando de escuelas unidocentes, escuelas multigrado, escuelas primarias polidocentes muy pequeñas, ¿no? La fórmula exitosa que hay en el mundo, y Fe y Alegría lo tiene, es la organización en redes, ¿no? Entonces, de manera tal de que se juntan un conjunto de escuelas, tienen un equipo promotor, un equipo que lidera toda la acción de esas escuelas, y es ese equipo el que ayuda a escoger buenos directores, a escoger buenos profesores, que es lo que hace la central de Fe y Alegría. Es el esquema de escuelas exitosas de IPAE, creo, ¿no? En parte es... no es un esquema de redes, es un esquema de redes. Con un gestor ahí que... Exacto. Un equipo que creo que ayuda... Así es. Podrían ser los pedagógicos más prestigiados, o las facultades de educación más prestigiadas, o las ONGs que tienen más experiencia, que son contratadas para apoyar a la red, ¿no es cierto? Para lo cual se agrega un presupuesto para el acompañamiento de estas entidades que lideran las redes, ¿no? Claro, hay distintas fórmulas. Por ejemplo, mira, en el área urbana, en el caso colombiano, hay un modelo que es bastante exitoso que se llaman las escuelas de concesión, ¿no? Que son escuelas públicas que el Estado está cediendo en uso al sector privado. Es lo que llaman las charter schools en Estados Unidos. Exacto, ¿no? Y está funcionando muy bien. Por ejemplo, Fe y Alegría está tomando varias de estas escuelas de concesión que Colombia está ofreciendo al sector privado para ser administradas por ellos. Y el 35% de los colegios de Chile están así.
Así es. Eso es para que, claro, lo tomen empresas, ONG, servicio educativo. Y el Estado sigue financiando el funcionamiento de esas escuelas. El servicio se gana la comisión y tiene que demostrar logros superiores al pasado. Así, para poder. Si no tiene logros superiores, pierde la concesión. Así es. O sea, los obligas a mejorar. Lógico. Ahora, yo quisiera regresar al tema del currículo para que no se nos pase. A mí me parece que el Ministerio de Educación tiene muy poco sentido autocrítico, porque mira, ellos han planteado un currículo que han sido seguido por los alumnos de primero y segundo grado, que ha llevado a la evaluación al final del segundo grado ya por 3 años consecutivos y demostrar en promedio que el 80% no aprende ni siquiera lo mínimamente necesario en lectura y en aritmética. ¿Cuál es la reacción del Ministerio? Los profesores no sirven, los alumnos no estudian, el medio ambiente no favorece, menos decir nuestro currículo no sirve. Eso es y lo que, por supuesto, porque lo que deberían decir es, si los alumnos del Perú no están en condiciones de llevar ese tipo de competencias esperadas, lo que hay que hacer es cambiar la dosificación, cambiar la capacitación docente, cambiar el tipo de materiales, cambiar los niveles de exigencia, para que lo que se espera que un niño sepa en segundo grado, se proyecte o se prolongue, digamos, hasta tercero. Es decir, tienes que hacer replanteamientos que incluyan la autocrítica del Ministerio respecto a su currículo y respecto a los estándares que plantea para los distintos grados. Niños, por ejemplo... Pero te van a decir, oiga, pero entonces vamos a bajar la valla, vamos a bajar el estándar, vamos a bajar... me parece muy bien, porque lo que hay que hacer es empezar despacio y fuerte y después correr. O sea, tú primero necesitas poner una buena base, claro, aunque te tome más tiempo. Pero una vez que tienes una buena base, después aprieta. ¿Pero qué sentido tiene apretar al principio, matas a los alumnos y después a qué estándar vas a llegar? Sí, pues, de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, porque me están pidiendo. Gustavo ha publicado en su Face que tiene un panda como mascota. Gustavo también dice que con su smartphone de Claro, estar conectado le cuesta solo $1 al día. En ambos casos, Gustavo le dice la verdad. Porque esta Navidad con Claro prepago, conectarte desde tu smartphone te cuesta $1 al día. Increíble, ¿no? Como el panda. Aprovecha. Ahora con Claro todos podemos tener un smartphone y vivir conectados. Porque si tienes Claro, lo tienes todo. El Perú tiene una maravilla que es Machu Picchu. Expresión de danzas inigualables, paraíso de delicias gastronómicas. Su gente es trabajadora y creativa. Por eso debemos cuidarla, evitando riesgos. Las empresas deben contar con un plan de prevención. Es el primer paso para que no ocurran accidentes fatales. La vida de nuestros trabajadores no tiene precio. La seguridad y salud es tarea de todos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuando alguien depende de ti, piensas más en el futuro. Asegúraselo de la mejor forma. Tenemos una amplia variedad de seguros de vida para estar cada vez más cerca, para que nada te detenga. RIMAX Seguros. Bien, seguimos conversando entonces con Hugo Díaz y León Trachtenberg. León planteaba este asunto de adaptar, de reducir un poco los niveles de objetivos que perseguimos para tener una educación más segura y avanzar más rápido después, es decir, tener mejores logros. Y comentaba Hugo en el entretiempo que son demasiadas competencias, ¿no es cierto? Competencias se llaman las que se pretende enseñar o se pretende que el alumno, digamos, adquiera en cada año, en cada grado. ¿Esto cómo lo sabemos? ¿En otros países son menos las competencias? ¿Cómo se puede comparar el Perú ya no en resultados, sino, digamos, en currículum? Mira, en el caso peruano, más o menos un niño tendría que aprender en promedio 4 capacidades por semana. Y en secundaria son como 5 o 6 capacidades, lo cual es imposible porque los chicos no pueden. Hay toda una serie de circunstancias que no obligan a eso. Por otro lado, los resultados de la evaluación que hace el Ministerio de Educación son muy claros en señalar algo que León lo
lo he enfatizado, y es que los chicos tienen muchísima dificultad de trabajar con 2 dígitos en el segundo grado, ¿no? Preferible sería que en primero y segundo grado consoliden el aprendizaje de un solo dígito, y después ya a partir del tercero o cuarto grado entonces ya se puede avanzar más fuertemente. Porque lo que sucede es que si bien nosotros tenemos una tasa de repetición de más o menos un 10%, entre 8 y 10% en el primer grado, tenemos las tasas de repetición y abandono más altas de América Latina de segundo a tercero, de tercero a cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque mantenemos un sistema de promoción automática por un lado, de primero a segundo grado, ¿no? En donde pasa todo alumno que cumple o no cumple los objetivos del currículum, ¿no? Entonces, si pasa a un grado siguiente y está perdido en lo que debió haber aprendido en el grado anterior, pues lo que se le avecina es o una nueva repetición o el abandono de la escuela. Claro, sí, pues. ¿No? Claro. Entonces, yo comparto bastante lo que dice León en el sentido de que preferible sería un poco reducir los objetivos en los primeros grados y más bien poner el acelerador mucho más fuerte a partir del tercer grado de educación primaria, ¿no? Bueno, y hay el tema de que claro, habría que comenzar en realidad desde la educación inicial, desde la primera infancia, ¿no? Y eso está todavía muy abandonado, ¿no? Precisamente, si tú preguntabas la comparación con otros países, el currículo de primer grado de Perú es muy parecido a lo que se exige en primer grado en los países europeos y asiáticos. La diferencia es que allá hacen 4 años de educación preescolar y aquí solamente el grado de 5 años es mayoritariamente atendido por los niños peruanos. El resto, desde los 2 años en adelante, es muy baja la tasa de asistencia. Entonces, toda la estimulación previa que requieren los chicos para que en primer grado puedan abstraer y aprender a leer, a comprender, a razonar verbalmente y también numéricamente, no la han hecho. Entonces, ¿qué hacen los profesores? Como tienen que cumplir un programa, porque se sienten presionados para cumplirlo, aunque el alumno no entienda y no haya terminado su proceso de manipulación concreta, avanza. Y entonces tú te das cuenta, por ejemplo, alumnos que te pueden decir, ¿cuánto es 2 más 4? 6. ¿Cuánto es 6 menos 4? 6 menos 4, y te puede decir cualquier cosa. Es decir, no han terminado de entender que la composición y descomposición de una unidad implica que tú estás conservando el todo y las partes. Entonces, cuando tú detectas eso, te das cuenta que no han hecho trabajo de manipulación suficiente para entender que la suma y la resta tienen inversiones, y lo mismo la multiplicación con la división. Te enseñan la suma por un lado, la resta por otro lado, la multiplicación por otro lado, la división, inclusive otro año te lo enseñan, y entonces no tienes ninguna posibilidad de integrar uno con otro y poder entender que multiplicar por 2, y si tú quieres regresar al número original, lo que tienes que hacer es dividir entre 2. Ese solo concepto, la gran mayoría de los niños del Perú no es capaz de entenderlo. Entonces, ¿qué sentido tiene avanzar con aritmética, con álgebra, con geometría, cuando no pueden entender que si tú duplicas y después sacas la mitad, te estás quedando con el mismo número? Sí, pues. Ese es el nivel de problema que hay cuando no manipula suficientemente el trabajo concreto previo a los esfuerzos ya de mayor abstracción. Ahora, una generalización, digamos, de la educación inicial a nivel incluso de 2, 3, 4 años supone, me imagino, un esfuerzo económico grande, y claro, en plata, pero ¿no? por eso es que el Consejo Nacional de Educación ha planteado una autoridad nacional y un financiamiento intensivo focalizado en la infancia de 0 a 8 años, de manera intersectorial, pero usando el desarrollo del niño como eje. Entonces tú te aseguras que desde el vientre materno hasta que esté alfabetizado, todo el Estado se organiza en función del niño. Y ese esfuerzo requiere dinero. Sin embargo, cuando te dicen que no hay dinero para educación o lo que fuera, en el fondo te están diciendo que no hay dinero para ese esfuerzo que hay que hacer. Nosotros estamos en 3% del PBI para educación, cuando en el mundo desarrollado está encima del 5.5%. Y en algunos países como Israel, por ejemplo, es 9%, en Singapur es 8%, en Corea es 11% sumando el público con el privado. Aquí es 3% el público y 1 y pico el privado. Es decir,
Estamos bajísimos con un PBI chiquitito. O sea, la tajada del PBI para educación es chiquitita todavía. Pero ¿se ha cuantificado cuánto sería extender eso a nivel de educación inicial? Es decir, planificar la educación inicial. Sí, ¿cuánto costaría un punto del PBI, medio punto? En el caso de los 4 y 5 años, que consideramos que es lo más factible de poderse universalizar en el próximo periodo de gobierno, más o menos se requiere una inversión de 750 millones de soles. ¿Al año? En total en los 5 años. No es una gran cosa tampoco. En los 5 años. Eso no es una gran cosa, o sea que podríamos avanzar incluso más. El asunto son capacidades, ¿no? Exacto. Claro, porque es un tema de profesores y además es un tema que tiene que ir acompañado de una conversión de aquellos programas de educación inicial que en este momento no tienen ninguna utilidad, que son los PRONAI, ¿no? Porque están a cargo de madres de familia que tienen un pobre nivel de educación y que no les significan ningún valor agregado a los niños que están atendidos por esa madre. Entonces lo que plantea el Consejo es que por lo menos un 30% de esos programas no escolarizados de educación inicial se conviertan a jardines, y eso implica también una inversión adicional, ¿no? Entonces también capacitación, capacitación, es un tipo de trabajar con niños de 2 o 3 años o de 4 años. Así es, completamente diferente, totalmente distinto. Hay que invertir en infraestructura, ¿no? Porque esos programas funcionan en casas, en chozas muchas veces, porque están en zonas rurales, ¿no? Entonces hay que hacerles una infraestructura por lo menos adecuada, ¿no? Y hay un espacio tremendo para el trabajo de los gobiernos regionales y municipales. Así es. Es decir, ¿qué cosa más cercana a un gobierno municipal que los niñitos de su distrito, de su provincia? Donde tú puedes colocar bogoasis, donde puedes colocar cunas, puedes colocar centros de estimulación temprana, formales o no formales, puedes poner monitores, puedes poner capacitación. Los gobiernos municipales no pueden manejar la educación primaria, secundaria, porque los desborda totalmente, pero esa focalización en infancia, donde los municipios suelen tener alguna experiencia, es justamente el lugar en el cual los gobiernos regionales y municipales podrían tener un impacto muy fuerte. Claro, y tienen recursos ahora, por lo menos los que tienen canon, de hecho, tienen recursos que no saben en qué gastar. En otros casos podrías autorizar que el canon se pueda usar para infancia. Claro, por ejemplo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos. Paso mi día buscando ingredientes, probando sabores, escuchando historias. Parto de Tumbes a Tacna en un viaje cuyo objetivo es buscar el ceviche perfecto y comprender por qué un plato tan simple es capaz de hacer sentir algo tan grande. Porque esta historia tiene que vivirse y contarse, Cuenta Ganadora presenta con orgullo el ceviche perfecto. Abre tu cuenta ganadora y llévate gratis y sin sorteos un reproductor de DVD y participa en el sorteo de 1000 filmadoras más el DVD de la serie, además del gran premio de $500,000 de soles. No te conformes, adelante. BBVA, Banco Continental. En estas fiestas de Navidad, mi familia y yo queremos desearle de todo corazón un año 2011 lleno de salud y prosperidad. Es tiempo de reflexión, es tiempo de fe, es tiempo de esperanza. Porque si estamos juntos, al Perú no lo para nadie. ¡Felices fiestas! Seguimos conversando entonces con León Trachtenberg y Hugo Díaz. Estábamos hablando del tema de la educación en primera infancia, los jardines, etcétera, los guaguaguasis, que es absolutamente fundamental este aprestamiento para que después efectivamente en primaria los alumnos puedan aprender lo que realmente les corresponde aprender en esos grados. Pero y estábamos hablando de que los gobiernos locales y regionales pudiesen precisamente destinar recursos a eso. Pero ha habido esta experiencia de la municipalización de la educación. Se habló de 50 municipalidades, creo que finalmente fueron 35.
que yo sepa, no ha habido una evaluación, no se ha evaluado realmente si eso ha funcionado o no ha funcionado, pero recientemente se ha transferido, o salió un decreto, me parece, transfiriendo como a 600 municipalidades distritales, las de Juntos, digamos, municipalizando la educación a ellas, y se ha dicho, bueno, pues esto es una locura, porque son los distritos más pobres, los que menos capacidad van a tener, pero ahí de repente, pero creo que el gobierno ha funcionado con la idea que se mencionaba antes, bueno, pues eso son las comunidades precisamente, y las que se van a encargar, porque son las más interesadas, y ahí no llega el Estado, y ellas pueden con sus recursos. ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, lo que ha sucedido es que durante los primeros años esta municipalización ha funcionado básicamente por la iniciativa y la buena voluntad de los municipios, pero sin recursos de parte del Estado. Ha sido solo a partir del año pasado que se han hecho las primeras transferencias a los municipios y básicamente transferencias para pago de remuneraciones. Solo 4% del presupuesto ha sido destinado a bienes y servicios, es decir, a algunos apoyos materiales que las municipalidades pudiesen destinar a educación. El tema es que los municipios no han sido dotados de ninguna capacidad técnica, ¿no?, en términos de personal, como para poder asumir las funciones. Es con su propio personal que están haciendo, personal que muchas veces hace otra cosa, no está dedicado al tema de educación, ¿no? Entonces, ¿Pero se supone que la municipalidad precisamente debe contratar algún personal específico para eso o algo así? Que si es que la municipalidad dispone de recursos propios de ellos, pero el Estado no les está dando para poder hacer ese contrato, ¿no? Y las UGEL siguen sobreviviendo, entonces lo que se está creando es una doble estructura en donde en realidad el modelo no es muy claro. Básicamente el mensaje es las municipalidades son ventanillas de pago de docentes, no es mucho más, ¿no? Además, creo que la experiencia... Pero la idea no era esa, un poco que la municipalidad asuma, pues, como una directamente interesada, aunque no sé si eran municipalidades... son distritales, bueno, entonces eso se acerca un poco al concepto que inicialmente se manejaba de comunidad, es decir, la municipalidad distrital debería estar interesada en que su escuela funcione bien. Claro, supongamos que tienes un programa de responsabilidad social en un colegio donde los alumnos de quinta y media tienen que ayudar a los alumnos de primaria, digamos, a hacer tareas. Y tú tienes un alumno que es el mejor alumno de quinta y media y otro que es el peor. ¿A quién mandas a ayudar al niño que necesita ayuda? ¿Al peor alumno o al mejor? El mejor. Bueno, con los municipios, cuando tú hablas de los 600 municipios que tienen problemas juntos, estás hablando de los municipios más pobres, más miserables, que tienen a veces ni siquiera un técnico capaz de entender lo que pasa en educación. En lugar de decir, le voy a dar la tarea municipal a Los Olivos, a San Borja, a San Isidro, se los terminan dando a los 600 municipios más pobres y menos capacitados del país. Eso es por un lado. Pero peor que eso es que cuando se hace la evaluación del piloto, la evaluación muestra de que no funciona bien en los distritos del piloto. Hay informes del Consejo Nacional de Educación, de la Defensoría del Pueblo, de Foro Educativo, de Remurpe, que dicen esto no funciona. Frente a ese informe sale el ministerio a decir, y entonces transferimos otros 600 más. Y eso me parece una barbaridad. Yo en un artículo puse, este es un disparate. Ahora, ¿qué hace el gobierno cuando se da cuenta que es un disparate de verdad? En lugar de decir, señores, nos hemos equivocado, esto no funciona, vamos a dar marcha atrás, vamos a corregir el modelo, tienes el Ministerio de Educación que dice vamos a extender la municipalización a 700 distritos, y el Ministerio de Economía que dice que en la disposición complementaria del presupuesto no se autoriza ninguna ampliación del programa piloto de los 35 distritos en tanto no hay una evaluación independiente que acredite de que esto funciona bien, y en tanto eso ocurra no se extiende la municipalización. O sea, el ministerio te dice,
estamos municipalizando, y el Ministerio de Economía, vía ley de presupuesto, te dice, oye, de los 35 distritos no vas a pasar porque no te va a dar un centavo, ni te va a dar autorización tampoco, mientras no haya una evaluación que diga que eso funciona bien. En lugar de decir, por favor, pues bueno, esto nos hemos equivocado, pues vamos a cambiarlo. Claro. Entonces te juegan a que la mano derecha dice que sí, la mano izquierda te dice que no. Entonces esa es una tomadura de pelo en realidad. De acuerdo, pero sin embargo la idea no es muy distinta, insisto, a la que planteaste al inicio del programa, de que la comunidad es la que mejor podría tomar decisiones acerca de los maestros, en fin, darle a la capacidad de gestión o de decisión en temas clave a la comunidad. Estos distritos pobres son comunidades campesinas, son prácticamente... Sí, un municipio que puede tener 200, 300 colegios es una institucionalidad muy distinta a la de una comunidad que tiene un colegio que se junta con otras 10 comunidades y entre las 10 hacen una red. Y tienes 10 colegios que tienen 100 alumnos en total o 120 y hacen una red para funcionar juntos. Eso no es darle al municipio la responsabilidad de manejar la educación. Eso es darle a cada comunidad una transferencia económica para que escojan a los maestros y al líder de la red con quien se entienden, a quien ellos mismos han elegido para que haga funcionar la red. Es otra cosa. Además, en ningún país de América Latina funciona la municipalización de la educación. En Chile los resultados de las pruebas de medición de aprendizajes muestran que los centros educativos municipalizados son los que logran los mejores, los peores promedios en las pruebas de evaluación. En Brasil igual los municipios más pobres son en términos de equidad social los menos favorecidos dentro del proceso de la municipalización, mientras hay maestros que ganan 80, 90 dólares mensuales, hay otros como en Sao Paulo que pueden estar ganando 1.000, 1.200 dólares, es decir, las diferencias son muy grandes. Y yo recuerdo mucho, hace poco que estuve en Santiago de Chile, antes de que empiece esta municipalización en el Perú, que los chilenos me decían, ni se les vaya a ocurrir a ustedes municipalizar la educación, porque acá ha sido un fracaso. De acuerdo. Además que al final conviertes cada municipio en un pequeño ministerio, porque tienen que tener la gente de administración, la gente pedagógica, la gente de archivo, la gente de logística, la gente que tiene que visitar los supervisores y demás. ¿De dónde van a sacar los municipios para eso? Los municipios deberían hacer aquello que la escuela autónoma no puede hacer por sí sola. Por ejemplo, capacitación de maestros colectiva. Por ejemplo, eventos interescolares, culturales, artísticos, deportivos. Por ejemplo, apoyar en infraestructura. Es decir, ahí sí, en proporción a los recursos que tenga, tú vas haciendo obra municipal, pero no te metes al interior de los colegios, que los municipios no tienen ninguna posibilidad de hacer nada bajo su responsabilidad, más allá de lo que voluntariamente quieran hacer. De acuerdo. Bueno, quedan un montón de temas, pero quizás podamos revisar rápidamente el asunto de la carrera pública magisterial, que ha sido la gran reforma, digamos, de este gobierno, que ya, bueno, mal que bien ha comenzado a funcionar, no sé cuántos maestros van a terminar finalmente incorporados a la carrera cuando termine este gobierno, alrededor de 80.000, 90.000. Bueno, el Ministerio se ha planteado una meta de 95.000 maestros incorporados antes de que acabe este gobierno. Este año creo que van a terminar con 40.000 maestros incorporados, ¿no? Pero hay 45.000 que todavía quedan como meta no lograda, y en donde lo que preocupa mucho es que los procesos de convocatoria y concursos se hacen, pero nada de lo que no ha funcionado en el proceso anterior se corrige, se mejora, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, por ejemplo, está que los comités de evaluación en los centros educativos utilizan demasiados criterios subjetivos y terminan favoreciendo a personas que no son las que están ocupando los primeros lugares en la evaluación, ¿no? Está también que las pruebas tienen muchas deficiencias, las pruebas nacionales que aplica el Ministerio de Educación en realidad no reflejan lo que un buen profesor
debería saber para manejar un aula, ¿no? Claro, el primer problema plantea entonces el tema de si tiene sentido transferir a una escuela la decisión sobre a quién contratar o no. Lo que pasa es que eso es posible de corregir siempre y cuando se cumpla aquello que la ley decía, que estas comisiones de evaluación deberían ser capacitadas. ¿No? Nunca se ha capacitado a las comisiones, simplemente se les entrega directivas y le dicen implementen ustedes esto, pero y a veces son directivas complicadas, ¿no? Y no reciben ninguna orientación, ¿no? Entonces indudablemente que de esa manera lo que se genera es mucho desconcierto, además que hay bastante resistencia de parte de algunos funcionarios de la SUGEL, de las direcciones regionales. Les hacen la vida imposible a los postulantes a la carrera magisterial, no les pagan. Cuando ya se incorporan a la carrera, no les pagan a tiempo sus remuneraciones, o tienen que estar peleando para que les reconozcan la bonificación por trabajo en área rural, por cargo directivo. Es decir, realmente son personas que luego de haber pasado por toda una serie de etapas de evaluación, cuando son nombrados se encuentran que no les pagan, que no les están reconociendo lo que realmente deberían ganar. Pero eso por deficiencias administrativas. Deficiencias administrativas, ¿no? Y en donde yo creo que el ministerio tendría que incidir más en las regiones, en la SUGEL, para controlar pues cómo se están desenvolviendo los procesos. Pero las regiones ya no dependen del ministerio. Ese es el problema, ¿no? Pero por lo menos el ministerio lo que debería hacer en su página web es colocar cuánto gana un profesor de acuerdo al nivel magisterial, si trabaja en zona rural, cuánto de más hay que pagarle, si es director. Nada de esa información existe, ¿no? Entonces los profesores no saben cuánto deberían estar recibiendo. Qué increíble, por eso. Hay otro problema con el concepto de evaluación. O sea, en un colegio privado, ¿cómo evalúas a un profesor? El que lo evalúa primero es el director, que es el responsable del colegio. Y en segundo lugar, evalúas si los alumnos están aprendiendo. Ninguna de las dos cosas se evalúan en la carrera magisterial. El director no tiene un solo punto de su opinión con respecto a un profesor, no vale un punto siquiera, de los 140 puntos, 100 y pico puntos. Y la medición de lo que los alumnos aprenden como parte de la evaluación del profesor no existe. Entonces tú puedes tener profesores que son observados en una clase modelo, Dios sabe qué, y entonces, caramba, qué bien enseña y todo lo demás, le ponen sus puntos, pero nadie ha chequeado si los alumnos aprenden. Y el objetivo del profesor no es enseñar bien, el objetivo es que el alumno aprenda. Yo puedo hacer una brillante clase de genética para niños de 5 años, y si evalúan solamente mi enseñanza, por ahí me ponen 20. Si ven que el alumno no entendió nada, me pondrán 0. Es decir, la evaluación tiene que ir al hecho de que el alumno aprende, y no al hecho... ¿Y eso cómo se mide? A través de las notas del aprendizaje de los alumnos, pruebas de entrada, pruebas de salida, para ver durante el año escolar cuánto han mejorado los alumnos gracias a la intervención del profesor. Se puede hacer. Pero eso se puede hacer, pero si eso lo va a hacer el mismo profesor, entonces no, eso debería hacerlo el director del colegio. Pero para eso tú tienes primero que formar, escoger y acreditar directores para darles responsabilidades. Aquí se ha venido a hacer un intento de capacitar y evaluar a los profesores puenteando al director, y no hay empresa en el mundo donde tú puedas hacer cualquier cambio si es que la cabeza, que es el director, no está liderando el proceso. El colegio finalmente es una empresa, pues, ¿no? Es una unidad de, digamos, una unidad de decisiones y de gestión. Claro, es imaginar una empresa, una empresa muy reputada, muy grande, muy importante. Imagínate que al gerente general le dicen lo siguiente: tú no puedes contratar trabajadores, no puedes pedir, no puedes cambiar el plan, no puedes cambiar tus inventarios, no puedes cambiar el stock, no puedes modificar el presupuesto que te dio la entrada, no puedes reaccionar frente a turbulencias del mercado y todo lo demás, pero quiero que manejes bien a la empresa. Eso es lo que le dicen a un director de un colegio estatal. ¿Por qué? Porque no confían en él. Y entonces mira la paradoja: te entrego 1000 alumnos para que los eduques, a pesar de que no confío en ti y por lo tanto no te doy ninguna prerrogativa. Sí. O sea, ¿cómo puede funcionar un colegio así? Sí, pues, bueno, ya nos ha ganado el tiempo y nos recién tocado algunos de los temas fundamentales
de este sector tan importante para el futuro del país, la educación, pero creo que han quedado claras algunas líneas que deberían ponerse en práctica en los próximos años, ¿no es cierto?, en todo lo que se refiere a gestión principalmente de los colegios. Muchísimas gracias a Hugo Díaz y León Trattenberg. Vamos a una pausa y regresamos con Luis Puelles. El ingeniero Luis Puelles es autor de un libro muy interesante y revelador, Machu Picchu, Arquitectura e Ingeniería Inca.